Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo con todos ustedes, Rafael Delgado desde la Iglesia de la Granada, aquí en Madrid, España. Vamos terminando estos lunes formativos en esta primera parte dedicada a la fe, a la formación sobre los principios en los que creemos los católicos. He estado hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la última vez hablamos de la Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica. Y nos quedan ya unos pocos trocitos de nuestro credo. Pero antes que nada, como siempre, me voy a poner en manos de mi madre, en manos de la Virgen María, para que nos ilumine a todos. Pues adelante con nuestra Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues lo dicho, que Nuestra Señora de la Granada nos ilumine y yo pueda decir lo que la Virgen tenga a bien transmitiros. Os decía al principio que ya nos quedan unos poquitos puntos del credo. Creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección y en la vida eterna. Bueno, pues voy a intentar acabar hoy en este lunes formativo con esta primera parte que trataba de nuestra fe. Más adelante hablaremos de otro tema, pero será más adelante. Pues lo dicho, creo en la comunión de los santos. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué es esto de los santos? ¿Qué es lo de la comunión? Porque normalmente comunión lo tenemos asociado a recibir al Señor en la Eucaristía. Y sí, tiene que ver, pero el credo, al hablarnos de la comunión de los santos, nos está hablando de la unión que tenemos que tener todos los cristianos alrededor de nuestra cabeza, que es Cristo. Por supuesto, estamos la Iglesia militante, todos los que seguimos aquí trabajando, pero también están dentro de esta comunión, común unión de todos los santos, los que ya han ganado con la gracia de Dios el estar en su presencia, que es la Iglesia triunfante, todos los santos y santas de Dios, y en primer lugar, no podía ser de otra manera, dentro de esa comunión de los santos está nuestra queridísima Madre, Nuestra Señora. Ahí está. Pero alguien en que me gustaría hoy tenerlos muy presente es la Iglesia purgante, los que están todavía, que ya dejaron este mundo, pero todavía no pueden estar disfrutando de la presencia de Dios, son los que están en el purgatorio. A ellos sobre todo quería dedicarles esta parte de la comunión de los santos. Comunión, ¿qué quiere decir? Santos son pues los que os he comentado en esta introducción, los que estamos aquí y los que ya hemos dejado este mundo, hayamos ganado o no todavía el estar en presencia de Dios. Pero a lo que quería referirme es que cualquier cosa que hagamos aquí en la tierra puede perjudicar o puede beneficiar a toda la Iglesia universal. Esa es la comunión de los santos, el que todos, por la gracia de Dios, estamos unidos. Todos los santos, que somos la Iglesia de Dios, podemos hacer cosas buenas o cosas malas y todas ellas beneficiarán o perjudicarán al resto de todos los hermanos. Por eso, cuando fallece alguien querido, lo primero
que hacemos, y si no lo hacemos lo deberíamos hacer, es dedicarles una Eucaristía, ofrecerle al Señor ese sacrificio de Cristo, y que con la gracia que allí se gane, se lucre, pueda esa persona querida cuanto antes llegar al cielo. Son lo que llamamos indulgencias parciales o plenarias en algunos casos, que son aquellas que, pues la Iglesia destina, dentro de las que nos ganó el Señor en la cruz, pues las reparte para que se beneficien vivos o difuntos y puedan beneficiarse de esta gracia. Pero vamos a seguir más adelante. Estoy hablando de los beneficios que se pueden alcanzar para los que ya han fallecido, pero también en esa comunión de los santos está el acudir a los que ya están en el cielo disfrutando de Dios y pueden interceder por nosotros. Cuando hacemos oración y acudimos a nuestra madre o acudimos a cualquiera de los santos, o incluso acudimos a familiares que ya nos dejaron y pedimos su intercesión, estamos invocando esa comunión de los santos. Ellos que ya han triunfado pueden interceder por nosotros, que estamos aquí militando e intentando llegar un día a gozar del Señor, pues gozar de los favores que ellos nos puedan alcanzar. Por eso hacemos muchas oraciones a la Virgen y a los santos. Eso también forma parte de la comunión de los santos. Es importante entonces que acudamos a ellos para que intercedan por nosotros. Bueno, este es el punto que quería tratar muy especialmente sobre la comunión de los santos. Pero continúo más adelante con el siguiente punto: el perdón de los pecados. Si ponemos atención a las Escrituras, en un momento que el Señor estaba, pues predicando durante su vida pública, y estaba en la casa quizás de Cafarnaún, atestada de gente, pues alguien quiso introducir a un paralítico ante el Señor, pero no podía porque le rodeaban la casa y no había quien entrase allí. Recordaréis que subieron al tejado de la casa, desmantelaron el tejado e introdujeron la camilla con el paralítico hasta el Señor. El Señor lo que le dice, recuerden ustedes: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban allí cerca del Señor le dicen: ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y entonces el Señor le dice: a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, coge tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te lo digo: coge tu camilla, levántate y vete. Y el paralítico se levantó, agarró su camilla, y se fue. ¿Por qué he traído a colación este episodio que narran los evangelios? Porque Cristo, como le dicen, o Dios, como dicen los fariseos, es el único que puede perdonar los pecados. Entonces, como decimos en el credo, creo en el perdón de los pecados por parte de la Iglesia y como mediadores entre Dios y los hombres, cómo los sacerdotes pueden perdonar los pecados.
Pues creemos en eso. Y lo que creemos es que Dios es el que a través de sus ministros y en el sacramento de la confesión o del perdón de los pecados o de la penitencia, que de todas esas maneras le podemos llamar, los sacerdotes, haciendo de ministros de Dios, pueden perdonar los pecados siempre que exista un arrepentimiento por parte del penitente, para que entonces el ministro de Dios, el sacerdote, pueda perdonar los pecados. Y cuando les dio Dios a los ministros, a la Iglesia, ese poder para administrar este sacramento, pues se lo dio justo en la primera Pascua. Nada más resucitar el Señor, la tarde de la resurrección, cuando el Señor se presenta, estaban todos los apóstoles escondiditos por miedo a los judíos en el cenáculo, se presenta, la paz sea con vosotros, les dice, recibid el Espíritu Santo, y lo primero que dice es, a quienes le perdonéis los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Ese es el momento en el que Cristo da ese poder tremendo que es el del perdón de los pecados, el de que sus ministros, el que obra en representación de alguien, en este caso los ministros de Dios, los ministros de Cristo, pueden hacer uso de ese poder porque Cristo se lo concedió en ese momento. Y yo creo que los sacerdotes, con el arrepentimiento del penitente, puede perdonarme los pecados, si existe, como digo, ese arrepentimiento por parte del penitente. En otro momento hablaremos de los sacramentos y, por supuesto, hablaremos del de la penitencia o el de la confesión. Pero de momento ahí lo dejo. Creo que los ministros de Dios, que la Iglesia puede, en representación de Dios, que es el único que perdona los pecados, puede perdonar los pecados. Creo en la resurrección de la carne. Creo en la resurrección de los muertos. Los muertos van a resucitar. Sí sé que todos, yo el primero, cuando el Señor quiera, me llamará y dejaré este mundo, tendré que morir, pero voy a resucitar. Pues así lo creo. Creo que todos vamos a resucitar. Unos para disfrutar de Dios en algún momento, una vez que hayamos purgado por todas las maldades que algunas que otras vamos cometiendo en este mundo, pero gozaremos de la alegría eterna de estar en presencia de Dios, y otros resucitarán, espero que yo no sea el caso y que todos ustedes tampoco, para estar condenados por toda la eternidad en el fuego eterno que es el infierno. Recuerden ustedes cuando el Señor nos dice en algún momento, queda relatado en las Escrituras, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, y tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, fue peregrino y me acogisteis. Y cuando lo hicimos, cuando con uno de estos mis hermanos pequeños lo hicisteis conmigo, lo hicisteis, pero también dice lo contrario, id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer y demás. Es decir, que sí que podemos quedar por toda la eternidad alejados de la presencia feliz de Dios, pero tanto el alma como el cuerpo. ¿Cómo podrá ser eso? Bueno, pues si Cristo ha resucitado,
nosotros también resucitaremos. Es verdad, San Pablo, recuerda ahora, según les estoy hablando, se presentan en Atenas, en el Areópago, donde discutían unos y otros de filosofía, y él les habla de Cristo resucitado, y le toman el pelo y se ríen de él. Bueno, en otro momento hablaremos de eso que nos estás diciendo, de la resurrección de los muertos. Si creemos en que en las Escrituras está reflejada la palabra de Dios, pues San Pablo se harta de hablar de la resurrección de los muertos, de la resurrección de Cristo. En otro momento llego a decir, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Bueno, pues yo creo que todos vamos a resucitar. Y espero que por la misericordia de Dios, pues sea para disfrutar junto a Él de toda la eternidad. Y por fin, creo en la vida eterna. ¿Cómo es eso de la vida eterna? ¿Cómo es mi fe en la vida eterna? Bueno, pues no sé cómo es la vida eterna, porque desde que vine a este mundo he tenido siempre el tiempo presente. He tenido un principio desde que mis padres me concibieron y tendré un final en este mundo cuando el Señor me llame. Es decir, yo he discurrido, mi vida ha discurrido a través del tiempo. Ha habido un principio y habrá un final. Pero cuando hablamos de la vida eterna, de la eternidad de Dios, no hay tiempo. Entonces, ¿cómo es? No hay un antes, no hay un después, solo hay presente, no hay futuro, no hay pasado, solo hay presente. Quiere decir que todo lo diré a la vez. Pues en esto sí que tenemos que hacer uso de nuestra fe, del creer, de Señor, sé que tú nos hablas de la eternidad y yo creo. Tenemos que hacer uso del dogma de fe y de la gracia de la fe que el Señor nos concede en esta virtud. Esperamos con otra virtud que llegaremos un día a disfrutar de eso, de la eternidad, donde no es que no haya fin y todo llegue a ser infinito porque nunca se acabe. No, no es lo mismo eternidad que infinitud. Infinitud es que no se va a acabar. La eternidad es que vivo, no es que viviré en algún momento, no, vivo, estoy presente siempre. Bueno, pues esto es todo mi fe. He intentado contarles a todos ustedes desde este canal de YouTube cómo es la fe de un católico de a pie, de un parroquiano, de una parroquia madrileña. Y lo único que me queda por decir es, como decimos al final del credo, es amén. Con mi amén doy mi asentimiento, mi firma a todo esto que en diferentes capítulos les he ido contando. Esta es la fe que me enseñaron mis padres, esta es la fe de la Iglesia Católica que yo en unas pequeñas pinceladas he querido transmitirles. Más adelante y en diferentes apartados, según mi párroco, el padre Javier, me vaya diciendo, pues le seguiré hablando pues de los sacramentos, de los mandamientos, de unos mandamientos que están un poquillo ahí metidos en un cajón, los 5 mandamientos de la Santa Iglesia Católica, de los pecados capitales, de diferentes puntos de nuestro catecismo que a veces, por el no uso de estas cosas,
pues vamos arrinconando y olvidando. Yo quisiera refrescárselo, pero por hoy hasta aquí he llegado. Creo en el perdón de los pecados, creo en la vida eterna, creo en la resurrección de la carne y en la comunión de los santos. Por eso me he atrevido a hablar con ustedes. Creo que lo que yo haga, bueno o malo, pues será beneficio para unos y para otros. Así que con esta intención lo hice. Hasta el próximo lunes formativo, en la que, bueno, pues como les he dicho, según se me vaya indicando, pues iré hablando. Sin nada más se despide Rafael Delgado de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada en Madrid, España. Un abrazo, que Dios les bendiga.